Tiene 732 técnicas. Los chicos en estos ataques aplicaron 10, 11 máximo. Lo que buscamos en el entrenamiento de taekwondo es que sean lo más efectivas posibles. Nosotros, para buscar esa efectividad, lo hacemos de la siguiente manera. A medida que se va incrementando el tiempo de práctica, el cuerpo se va preparando para lo que es recibir golpes, para lo que es el entrenamiento y para lo que es golpear a un objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo le quiero pegar una superficie dura con mi mano, con mi pie, y mis manos o mis pies no están preparados, seguramente lo que se rompa sean mis manos, mis pies. Nosotros en taekwondo entrenamos lo que se llaman armas naturales del cuerpo para que se vuelvan armas. El taekwondo, a diferencia de otras artes marciales, no usa armas, no usamos espada, no usamos nunchaku, sino que usamos nuestro cuerpo. El taekwondista invierte todo el entrenamiento que hace en mejorar su estado físico y en poder eliminar un oponente de un solo golpe. ¿Cómo se hace eso? Muy bien. Nosotros tenemos nudillos, canto de mano, canto de pie, talones, codos. Esas zonas del cuerpo, si uno las entrena, se vuelven armas. El filo de un codo, los dos nudillos del índice y del dedo medio, al momento de pegar contra una superficie y estar lo suficientemente preparado, producen la rotura. Nosotros lo practicamos de la siguiente manera. Hoy los chicos van a hacer rotura de diferentes tablas. Yo les voy a mostrar lo que es una tabla. Esta tabla, nosotros usamos diferentes medidas en base al efecto que buscamos. Ustedes la ven, nosotros llamamos esta tabla de media pulgada. Media pulgada es un poquito más de 1 centímetro. El grosor de 1 centímetro es equivalente a lo que es un hueso del cuerpo humano fino. Por eso las usamos para las roturas de exhibición. Hay diferentes tipos de roturas, las roturas de habilidad y las roturas de poder. Hoy los chicos van a mostrarle un par de cada una. Las maderas, por más que parezcan finitas, son duras. ¿Qué quiere decir? Que si uno no le pega de la manera correcta, la madera no se rompe, lo que se rompe es la mano o el pie del practicante. Así que bueno, ellos con la mejor intención van a tratar de mostrarles el equivalente a la rotura de un hueso fino y después una potencia. La rotura que van a hacer ahora, como ya lo digo, uno tiene que estar preparado para enfrentarse a un atacante grande o un atacante chico. En este caso hipotético, la técnica que va a realizar el compañero es, en el caso hipotético, tener una persona grande que esté en posición de guardia, pegarle en el mentón para producir el knockout. ¿Veis? Si le pegan en el dedo al compañero puede que se rompa el dedo también, así que apúntenle bien.